Bienvenidos sean a esta asignatura de manejo integral del agua y en esta ocasión hablaremos del tema de evapotranspiración, que es más que nada cuánto regar. Su servidor Cristóbal Hernández Bautista. El contenido que tenemos para esta presentación es la definición de la evapotranspiración, la importancia que tiene, cuáles son los factores que intervienen en este proceso, así como los tipos de evapotranspiración que podríamos tener, algunos métodos para su cálculo, la precisión de cada uno de ellos y la sesión de conclusiones y preguntas. Iniciando con la definición de evapotranspiración, pues este es un proceso en el cual se combinan a su vez dos procesos, una que es la evaporación, que es propia del suelo, y otra que es la transpiración, que es un proceso que se realiza en los cultivos o también en cualquier tejido vivo. ¿Para qué me sirve conocer la evapotranspiración? Bueno, en la formación de agrónomos que tenemos esa importancia de saber cuánta agua debo de aportar a mi cultivo. Por lo tanto, pues me indica el requerimiento hídrico que yo debo de aportar. Asimismo, me puede ayudar para el diseño de un sistema de riego. En los factores meteorológicos, pues condiciona las características energéticas de la atmósfera. Y además, pues, nos habla acerca de la actividad en el proceso del ciclo hidrológico. ¿Cómo se reparte esta evapotranspiración dentro de una parcela demostrativa, supongamos? Bueno, cuando nosotros tenemos la evapotranspiración y la partimos dentro de sus dos procesos, podemos tener la evaporación por una parte. Al momento de la siembra, vemos que este proceso de evaporación va a ser el que más va a abarcar principalmente y el que va a dominar sobre la parcela, porque como no tenemos una cobertura vegetal porque estamos en el inicio del proceso del cultivo, no vamos a tener un cultivo como tal, por lo tanto, el fenómeno de evaporación es el que va a predominar. A medida que va aumentando el desarrollo del cultivo, va pasando el tiempo, empieza la cobertura vegetal a cubrir la superficie del suelo, por lo tanto, empieza a verse un proceso de transpiración. Por lo tanto, esta evaporación va disminuyendo su valor, dándole cabida a lo que es la transpiración, a tal grado que la evapotranspiración puede verse aumentada en un máximo y ese máximo va a estar ahora influenciada principalmente por la transpiración del cultivo porque ya ha cubierto casi totalmente la superficie del suelo. Obviamente esto depende del tipo de cultivo que tengamos. ¿Cuáles son los factores que van a intervenir? Principalmente pues la especie vegetal, porque sabemos que hay diferentes especies, diferente cobertura, diferente desarrollo, diferentes tamaños, entre otras cosas. Por lo que sabemos que a mayor edad, pues se puede tener mayor número de hojas y por lo tanto la transpiración va a ser mucho mayor. Tenemos los factores climáticos, que más que nada son la temperatura, radiación solar, pluviometría, humedad del aire y la velocidad del viento. También los factores de luminosidad intervienen fuertemente. Obviamente tenemos también esos factores como la textura del suelo, su estructura, el porcentaje de sustancias orgánicas o la cobertura vegetal que haya sobre ellos. Y dentro del orden hidrológico también afecta la cuestión del pH del suelo y la profundidad de la capa freática. Pero también hay una fuerte aportación la cuestión del orden agrofitológico, como son las labores del terreno y la cobertura vegetal. ¿Cuáles son los tipos de evapotranspiración que vamos a tener? Una puede ser la evapotranspiración de referencia. Esta es la que va a ocurrir sin restricciones de agua, es decir, no vamos a tener ningún tipo de estrés hídrico y se utiliza como referencia un cultivo que es de porte bajo, por lo regular un pasto que va a medir aproximadamente 20 centímetros y este va a estar sin restricciones. También vamos a tener la evapotranspiración real. Este
es un cultivo que se desarrolla en campos extensos, bajo condiciones agronómicas excelentes. Además, no va a tener ninguna limitación de humedad de agua. También la evapotranspiración real va a ser eh, influenciada por un factor Kc que se conoce. Este factor Kc va a englobar todo lo que es las diferencias entre el cultivo de referencia, que es el pasto, y el cultivo de mi interés, que puede ser maíz, puede ser frijol, puede ser alfalfa, etc. Entonces, este factor Kc me va a determinar o me va a indicar numéricamente cuál es esa diferencia y cuál es la etapa de desarrollo de mi cultivo de interés. También vamos a tener lo que es la evapotranspiración potencial, que se refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades y en condiciones óptimas, en las mejores condiciones de agua, suelo que se puedan tener. La FAO reconoce que esta evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración potencial, por definición, son muy semejantes. En nuestra sesión manejaremos la evapotranspiración de referencia y la evapotranspiración real. ¿Se puede medir la evapotranspiración? Sí, hay dispositivos especializados para ello, llamados lisímetros, que en esta ocasión no podemos aunar más en detalle. Los coeficientes del cultivo se refiere a esa etapa, como había mencionado antes, a esa etapa en la cual se encuentra mi cultivo de acuerdo a los días de su desarrollo. Vamos a tener una etapa inicial, una etapa de desarrollo, una etapa de fructificación, por así decirlo, que está en su expresión máxima, y una etapa de senescencia o final. Para cada una de estas etapas se puede obtener el valor del Kc, que nos va a decir numéricamente en qué está el desarrollo de mi cultivo. ¿Cómo se calcula este coeficiente? Bueno, principalmente vamos a tener una fórmula que va a estar basada en el documento de la FAO 56, que es una revista emitida por la FAO, en la cual nos presenta diferentes gráficas que van a indicarnos numéricamente cuál es la lámina infiltrada promedio que nosotros pudiéramos conocer en nuestro suelo y con base en ello obtener esa Kc inicial. Si se dan cuenta, la Kc inicial depende casi exclusivamente del suelo, porque no vamos a tener una cobertura vegetal importante. También podemos determinar una Kc media, que en este caso ya va a estar influenciada por más factores, como lo es la velocidad del viento, la humedad relativa y también la altura media de las plantas durante esta etapa. Y el valor Kc final, que al igual que el Kc medio, va a estar influenciado por el viento, la humedad relativa y la altura promedio de las plantas. Estas fórmulas se encuentran en el documento que les dejo aquí en el siguiente link. ¿Y cómo podemos calcular la evapotranspiración? Bueno, una vez conocidos cuál es ese Kc de mi cultivo, es decir, conociendo cuál es la etapa de desarrollo en la cual me encuentro, puedo yo calcular la evapotranspiración real multiplicando el Kc por la evapotranspiración de referencia. Pero, ¿cómo calculo esa evapotranspiración de referencia? Bueno, lo hago a través de diferentes métodos que me pueden ayudar siempre y cuando yo tenga algunas variables como lo son las temperaturas máximas, mínimas, temperaturas medias, la localización del lugar, principalmente la latitud, la humedad relativa, la velocidad del viento a 2 metros, la radiación de energía por unidad de superficie, entre otras. Bueno, cada uno de estos métodos va a tener su complejidad y requieren diferentes datos para ser alimentados. Pues tenemos entre ellos la fórmula de Penman-Monti, otras que es
Hargreaves, Blaney, Thornway y Turk, entre otros. La fórmula del método de Penman-Monty modificado por la FAO actualmente es la metodología más aceptada debido a que maneja una precisión en comparación con los otros métodos muy elevada, casi el 98-99% de precisión, y puede ser utilizado tanto para zonas áridas como para zonas templadas. La complejidad radica en la cantidad de información, como pueden ustedes ver, que es necesaria para alimentar esta fórmula. Pero si yo requiero un cálculo confiable y de manera pronta, yo puedo recurrir a diferentes bases de datos, tanto climáticos como de cultivos, y para ello necesito un software. Este software llamado CropWatt, que fue desarrollado por la misma FAO, me ayuda a determinar la evapotranspiración de mi cultivo por decadías, es decir, por cada 10 días o de manera mensual o de manera diaria, siempre y cuando yo le aporte diferentes variables que tenga. Como había mencionado, el método de Penman-Monty es uno de los métodos más aceptados a nivel internacional, y si lo comparamos con los otros métodos, vemos que siempre está en la parte superior de los métodos de acuerdo a las zonas que se comparen. Como le había mencionado, el software CropWatt 8.0 me pide diferentes variables, como lo es las cuestiones climáticas. También me solicita las propiedades hidráulicas del suelo y también las propiedades propias de las características propias del cultivo, como lo son el KC, que les mencioné en diapositivas anteriores, cuál es la etapa en la que se encuentra mi cultivo, en la etapa inicial, de desarrollo, medio o en la etapa de senescencia. Inclusive me pregunta la profundidad radicular común que tiene el cultivo, el agotamiento crítico, la cantidad de humedad que se presenta en mi suelo y la altura del cultivo. Hay otro software que también desarrolló la FAO que incluye valores climáticos. Vemos en el siguiente mapa cuáles son las estaciones que fueron incluidas dentro de este programa para cuestiones climáticas en la FAO. Con esto terminamos esta presentación, fue relativamente corta. Obviamente estos temas, este tema principal de evapotranspiración requiere varias sesiones para que entremos más a detalles de cómo de cómo calcular la evapotranspiración para un cultivo y también para calcular para varios cultivos y hacer un programa de riego completo, la cual el software nos permite esta opción. Estaremos dando más sesiones al respecto y no olviden dejar sus preguntas o dudas en las siguientes etapas. Muchas gracias. Hasta luego.